Muy buenas noches a todas las personas que se conectan con nosotros en esta noche. Estamos dando inicio a este estudio maravilloso de mi experiencia con Dios. Un libro escrito en muchos idiomas y que se ha convertido en una gran bendición para toda la iglesia del Señor en muchas partes del mundo, a través de nuestro hermano Henry y Richard, quienes escribieron este libro tan maravilloso. Y que no es un libro que trae un método cualquiera, el cual nosotros debamos de seguir para conocer a Dios o para conocer la voluntad del Señor, sino que es un libro que nos muestra a través de la palabra del Señor cómo conocer su voluntad, cómo saber actuar en medio del llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Yo le doy muchas gracias al Señor por Nueva Generación, quien ha permitido que nosotros tengamos esta posibilidad de estudiar estos libros tan preciosos. Los hemos socializado en la congregación con cada una de las hermanas que han estado en disposición, y también a todos aquellos que a través de este medio están dispuestos a escuchar este mensaje, esta enseñanza tan maravillosa. Hemos dedicado estos libros para socializarlos, pero en vista de la cuarentena no ha sido posible. Por lo tanto, a través de este medio queremos transmitir esa bendición que Dios tiene para cada uno de ustedes y también para nosotros, al poder compartir estas experiencias preciosas que tuvieron esos hombres de Dios en las Escrituras, a través de esos procesos que Dios tuvo con ellos, y pudieron a través de la fe llegar a conocer a Dios con esas experiencias que Dios les permitió tener. Y a medida que ellos fueron obedeciendo a Dios, también pudieron conocerle de una manera más íntima, y qué es lo que Dios está buscando con cada uno de nosotros. Bueno, hoy tenemos un tema que vamos a mirar, es el tema de las 7 realidades de una experiencia con Dios. Es el tema que vamos a ver en el día de hoy. Quiero saludar a todas estas personas que nos están mirando en este día, a nuestra hermana Miriam Castañeda, a nuestra hermana Luzaida, que también está con nosotros, y a todos los hermanos, el hermano Miguel, que también está siempre atento a cada enseñanza que se da a través de este medio, y todas aquellas personas que aunque no manden su saludo, pero que están conectadas, sean bienvenidas. Nuestra hermana Elia, nuestro hermano Robin y Daisy, nuestra hermana Rosita, a todos ellos un abrazo muy especial en esta preciosa noche. Bien, vamos a recordar un poco lo que vimos la semana pasada. Estuvimos mirando sobre cómo ser un siervo de Dios, y veíamos que la salvación que se nos ofrece va acompañada de un llamamiento de parte de Dios para participar en su misión de reconciliar al mundo con Dios. Sabemos que el mundo ha estado perdido desde el principio de la creación, y que Dios trazó un plan maravilloso para salvar la humanidad, y que a través de este proceso de salvación Dios ha usado hombres y mujeres que le han creído, que se han acercado a Él, y que han permitido que Dios a través de sus vidas haga una obra especial en cada uno de nosotros. Este llamamiento que Dios nos hace requiere entonces de que nosotros seamos siervos, y para ser siervos hay 2 requisitos esenciales, y es que seamos personas moldeables y que también permanezcamos en las manos de nuestro maestro. Como siervos, entonces, dejamos que Dios haga conforme a su voluntad. Nosotros conocemos su deseo, y entonces hacemos los ajustes necesarios para poder hacer la voluntad del Señor. También saludo a Dora Granda, que nos está viendo en esta noche, a nuestro hermano Anderson y a Andrea Zuluaga. Sean bienvenidos a este estudio. También vemos entonces que Dios obra a través de mí cuando yo le obedezco. A medida que nosotros vamos dando pasos de obediencia, Dios va obrando y va haciendo lo que Él quiere hacer. A veces cosas que nosotros no creemos que Dios puede hacer a través de nuestras vidas, Dios las puede hacer. También saludo a Lina, María Hernández, buenas noches, Dios te bendiga.
Lástima, no sé si la gran mayoría de personas no me escuchan. Pues aquí hasta el momento las redes están funcionando bien. Quizás por las redes a las cuales usted está unido, posiblemente no tenga buena posibilidad en este momento. Sin embargo, si no lo puede escuchar todo, puede estar pendiente que quede grabado el programa para lo que lo pueda escuchar en otra oportunidad. Sin embargo, es muy bueno que estemos directamente a través de este proceso. Bien, vamos a mirar entonces hoy las 7 realidades de una experiencia con Dios y vamos a leer el texto de Amós capítulo 3, verso 7. Gracias, Anderson, dice que el audio está bien. Muchas gracias, mi hermano. Dice entonces Amós capítulo 3, verso 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Quiero volver a leerlo. Dice Amós capítulo 3, verso 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En muchas ocasiones nosotros creemos que Dios nos da una misión y que nos dice, bueno, usted debe de hacer esto, entonces mire a ver cómo lo va a hacer. Pero realmente Dios no hace de esta manera. Dios, cuando quiere hacer algo, Él nos muestra qué hacer y nos va guiando paso a paso. Veíamos la lección pasada que debíamos de estar sirviéndole al Señor día tras día, ¿sí? No podemos esperar a cumplir todo de una sola vez. Saludo también a Marcela Aritza, que está con nosotros, Elida Quintero, Dios les bendiga, bienvenidas. Y ahí se siguen añadiendo cada uno de nuestros hermanos a este estudio. Bien, entonces cuando Dios va a hacer algo, siempre Dios lo revela a su pueblo, ¿sí? O al siervo, el cual Él va a utilizar para hacer esta obra maravillosa. Dios nunca deja o se ausenta de las cosas que Él nos encomienda hacer. Cuando Dios nos encomienda hacer algo, Él va siempre con nosotros y quiere que nosotros vayamos haciendo lo que Él nos pide momento tras momento. ¿Y cuál es el propósito de esto? Pues el propósito que Dios tiene es que nosotros podamos mantener una relación con el Señor, y eso lo vamos a ver a través de estas 7 realidades. Hoy lo vamos a ver de una manera general, pero a transcurrir los días vamos a ver una por una de estas realidades y vamos a profundizar en ellas. Las 7 realidades entonces de una experiencia con Dios. Hay algo que también debemos de tener en cuenta, y es que cuando Dios nos llama a hacer una labor o a hacer su obra, Dios también quiere que nosotros hagamos ciertos ajustes, y realmente cuando nos decidimos o queremos obedecerle al Señor, tenemos que sujetarnos a ciertas cosas o tomar ciertas decisiones para poder cumplir con el propósito de Dios. Esto también lo vamos a ver en estas 7 realidades. En la escritura hay 3 características cuando Dios nos habla. Cuando Dios habla, hay 3 características que sobresalen y que las vemos en la escritura. Y una de ellas es que los hombres, cuando Dios les habló, supieron que Dios les hablaba, ¿sí? Porque muchas veces las personas dicen, es que ¿cómo sé yo que es Dios el que me está hablando? ¿Cómo sé cuándo Dios me está hablando? ¿Cómo sé qué es lo que Dios quiere que me diga? Ellos sabían cómo responder a Dios cuando Dios les habló. Muchas veces las personas le están preguntando a una hermana, ¿cómo sé yo que Dios me habló? O ¿qué significa esto? O sea, yo sé que esto me lo dio Dios, pero yo no lo entiendo. No, realmente si Dios nos habla, nosotros lo entendemos. Y si no lo entendemos, es mejor estar callados por un momento y esperar a que Dios a su debido tiempo nos muestre las cosas que ha de hacer. En el caso de Moisés, cuando Dios le dijo que haría de él una gran nación, pues Moisés no tenía absolutamente un hijo a quien dejarle su heredad, ni quien llevara no pudiera multiplicar su descendencia.
pero con el tiempo Dios le da un hijo y a través de ese hijo Dios multiplica la descendencia de Abraham. Quizás Abraham no alcanzó a ver la gran multitud que había y no lo alcanzaba a comprender al instante, pero con el proceso, con el tiempo, él empezó a ver todas estas cosas. Quiero saludar a Gloria Vasco y a Blanca Galeano, que también se nos unen en esta noche a este estudio. Sean bienvenidas y ojalá lo disfruten como lo disfruto yo. Bien, entonces recuerdo 3 características cuando Dios habla. 1, los hombres supieron que Dios le estaba hablando. 2, supieron lo que Dios le decía. Y 3, supieron qué hacer en respuesta a lo que Dios les estaba pidiendo. Para nosotros entender muy bien este proceso de Moisés, que es el tema principal o el hombre que vamos a colocar como base para ver las 7 realidades, porque Dios llamó a muchos hombres en la escritura. Podemos hablar de Abraham, podemos hablar de Esther, podemos hablar de Jacob, podemos hablar de Isaac y de muchos otros hombres que Dios llamó, pero Moisés es un caso especial porque en Moisés vemos estas 7 realidades, ¿sí? Entonces vamos a mirar, usted con tiempo va a estudiar el capítulo 2, 3 y 4 de Éxodo y usted va a poder encontrar allí las 7 realidades. Hoy vamos a estar estudiando algunos pasajes de la escritura donde se nos muestran estas 7 realidades. Vemos entonces que aunque hay algunos otros pasajes, nos vamos a concentrar en estos, capítulo 2, 3 y 4 del libro de Éxodo. La primera realidad entonces que tenemos que analizar en el día de hoy es que Dios siempre está obrando a nuestro alrededor. Muchas veces nosotros no vemos las cosas que Dios está haciendo con las personas que nos rodean, y lo hablaba de pronto la semana pasada, que en muchas ocasiones nosotros vamos a un empleo, o en la antepasada, vamos a un empleo y no sabemos qué es lo que Dios quiere hacer en ese lugar. Le oramos al Señor y le decimos: Señor, dame un empleo, dame este empleo, dame aquel empleo, pero sabemos que Dios, a donde nos lleve a cada uno de nosotros, Él siempre quiere hacer algo a través de nosotros. Él quiere hacer una obra a través de nosotros, y por eso la iglesia del Señor está esparcida en muchos lugares, y en cada lugar donde Dios nos tiene, Dios está obrando y quiere que nosotros seamos sus instrumentos para que Él pueda realizar esa obra que Él se propone hacer. Vemos en el caso de Moisés, que Moisés se encontraba en el desierto pastoreando unas ovejas, y quizás Moisés estaba ignorando lo que Dios estaba haciendo, y a través de una zarza él se acerca a Dios, Dios le habla y ahí empieza entonces su llamado para Moisés. Pero Dios de tiempo atrás ya traía un propósito, ya Dios tenía un plan trazado, y eso es lo que vamos a analizar en esta hora. Si vamos a Génesis en el capítulo 15, verso 13, vamos para allá, Génesis. Espero que usted tenga su Biblia y que también esté tomando nota de lo que estemos estudiando en esta mañana. Génesis capítulo 15, en esta noche. Génesis capítulo 15, verso 13 al 21, y voy a leer para ustedes. Dice así la palabra de Dios. Isabel, Dios te bendiga. Isabel Jara, qué bueno que estés con nosotros. Muy buenas noches. Bien. Entonces comienzo, Génesis capítulo 15, verso 13, lo vamos a estar leyendo hasta el verso 21, y dice así la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra,
desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, y la tierra de los eneos, los ceneseos, los casmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Vemos que mucho tiempo atrás Dios ya le había hablado a Abraham de lo que iba a acontecer con su descendencia, su pueblo Israel. ¿Qué sucedió? Que cuando Isaac tiene sus 12 hijos, José es vendido como esclavo, él va a Egipto, ahí viene una hambruna terrible. José se convierte en el salvador de Egipto al ser el intérprete de los sueños del faraón, prevenir lo que iba a acontecer, y Dios entonces a través de José cumple una estrategia para recoger alimento y hacer que de los otros pueblos vengan a comprar alimento allí. Y es allí entonces donde Dios toma el remanente o ese grupo de personas descendientes de Abraham a través de Isaac, que los lleva a Egipto a morar allí, favorecidos por Faraón debido al puesto, a la posición que tenía José en aquel lugar. Y al pasar el tiempo muere José y ya son convertidos como esclavos, ya son esclavizados en aquel lugar. Y pasaron 400 años para que Dios entonces cumpliera lo que también le promete aquí a Abraham en Génesis en el capítulo 15. Si nos vamos para Éxodo, entonces en el capítulo 3, nos encontramos que Dios allí reitera a Moisés lo que se propone hacer y cómo él está obrando desde antes, ¿sí? Vemos que Dios ya venía obrando desde mucho tiempo atrás. Y vemos que desde el principio en Génesis, cuando el hombre peca, Dios le dice al hombre que él iba a ser restaurado, que iba a ser restaurado o salvado, debido a que había una promesa en el versículo 15 del capítulo 3, donde la simiente de la mujer sería quien venciera a la simiente de la serpiente, y eso sabemos que nos representa el sacrificio de Cristo y la derrota de Satanás. Pero eso tenía un proceso. Dios no hizo todas las cosas así inmediatamente, porque Dios es un Dios que sabe enseñar de una manera progresiva, y de pronto Dios sabe que el hombre tiene que conocer a través de la historia su propósito y su plan. Vemos entonces ahí en el capítulo 2 de Éxodo, en el versículo 23, donde dice de la siguiente manera: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. Vemos que aquí la palabra del Señor está diciendo que se acordó Dios, ¿sí? Cuando decimos o escuchamos esa palabra, se acordó, quizás pensamos que Dios es un Dios que se olvida de las cosas. Pero esta palabra no significa aquí que Dios se había olvidado y que de pronto se acordó de lo que había prometido o de lo que él debía de hacer, o que él tenía un pueblo que lo había dejado en un lugar para que fuera esclavizado. Cuando dice que Dios se acordó, está hablando de que llega el momento de cumplir Dios su promesa, ¿sí? Vemos que a Abraham le había dicho que todavía no se había cumplido o sea, no había llenado la taza, en otras palabras, el amorreo, el jebuseo y todos estos hombres que vivían en la tierra de Canaán, porque Dios tenía un propósito. O sea, el día que el pueblo de Israel llegase a la tierra prometida era para Dios hacer justicia a la maldad y al paganismo de estos pueblos.
Entonces, Dios aquí, cuando escucha el clamor, o sea, Dios ya sabía que eso iba a acontecer, solo que ya se había cumplido el tiempo. Y en el transcurso de ese tiempo pasaron muchas cosas. Entre esas cosas vemos el nacimiento de Moisés, cómo Dios cuida de él cuando el faraón había mandado a matar a todos los niños que naciesen en ese tiempo. Mas Moisés fue guardado por Dios, fue cuidado por Dios. Dios usó su madre, Dios usó su padre, Dios usó su hermana, Dios usó a la hija del faraón para guardar, preservar la vida de Moisés, porque Dios ya tenía un plan con él. Permitió que su madre lo educara, lo formara, le diera a conocer quién era el Dios del pueblo de Israel. Luego lo lleva a Egipto. Allí conoce también la situación política, los manejos que hacían los egipcios, y todas estas cosas Dios las permitió para que él pudiera más adelante desempeñar cierta labor. Ahora, vemos que Dios entonces viene haciendo una obra continua, ¿sí? No creamos que Dios está empezando la obra apenas con nosotros. Ya Dios viene haciendo la obra de mucho tiempo atrás. Dios está haciendo la obra en las personas que te rodean. Dios está haciendo la obra en esas personas que están a nuestro lado. De una o de otra manera, Dios quiere revelarle a ellos, así sea de la manera en que le reveló a Faraón la gloria de él, su poder, su magnificencia, su poderío, así como también lo reveló al pueblo de Israel. O sea, quiero decir que Dios puede usarnos para mostrar su gloria. Habrá quienes le sigan y habrá quienes lo rechacen, ¿sí? Como fue en el caso de Faraón, que se negó, viendo el poder de Dios, viendo las maravillas de Dios, se negó a obedecer los preceptos de Dios y a reconocer a Dios como el Dios todopoderoso y soberano. Vemos entonces que nuestra primera realidad es que Dios siempre está obrando a nuestro alrededor. Dios cumple sus promesas. Ahí en el versículo 6 del capítulo 3 dice: y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Cuando vemos que Dios menciona a Abraham, a Isaac y a Jacob, está hablando de su proceso en este plan de salvación, en este plan de redención para con el pueblo de Israel. Las promesas fueron dadas a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se irían cumpliendo en Moisés, o a través de Moisés Dios cumpliría esa su promesa. Esos son los procesos entonces que Dios hace en cada una de las vidas. Dios preparó todo el ambiente, todo el entorno para atraer a Moisés hacia esta actividad de redimir al pueblo de Dios, ¿sí? O sea que Dios siempre está obrando activamente. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros dónde se está moviendo Dios? Es necesario que nosotros entonces continuamente estemos pidiéndole a Dios que nos muestre dónde está obrando Él, que Dios nos muestre su actividad, porque nosotros humanamente o por sí solo no podemos ver la obra de Dios. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos espirituales para poder ver la gloria de Dios. Quiero aprovechar para saludar a mi sobrino Juan Esteban Restrepo desde... estás en Uruguay, Paraguay. Un beso, un abrazo. Qué bueno que estés unido con nosotros. Bueno, vemos entonces que es imposible reconocer dónde Dios está obrando si no es el mismo Dios el que abre nuestros ojos espirituales para poder percibir la obra de Dios, para poder saber dónde Dios está actuando y dónde Dios está operando. Entonces, nuestra oración continua debe de ser esta. Vámonos para la segunda realidad. La segunda realidad dice que Dios desea tener con nosotros una relación de amor real y personal. Y esto nos muestra que Dios siempre toma la iniciativa. Nosotros no llegamos a Dios porque sí.
Dios siempre está tomando la iniciativa de acercarnos a Él. Miremos lo que dice Marcos en el capítulo 12, en el verso 30, dice de la siguiente manera: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Vemos aquí entonces que Dios siempre, y lo vemos desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos que Dios siempre desea tener una relación con cada uno de nosotros. Nosotros estábamos perdidos. Nosotros no teníamos la opción de ser salvos a causa del pecado. Dios es un Dios santo, no puede tolerar el pecado. Entonces, debido a esto, Dios busca la manera de redimir o de reconciliar al hombre con Él. Vemos en capítulo 3 de Juan, del verso 16, dice que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vemos que nosotros no buscamos solucionar ni tampoco buscamos la forma de reconciliarnos con Dios. Fue Dios quien proporcionó los medios para reconciliarse con nosotros. Y en este caso, el medio que Él utilizó fue a su único Hijo, hombre perfecto, hombre sin pecado, que fuera a la cruz del Calvario a pagar por nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, justificarnos, regenerarnos y hacer una obra maravillosa en todos nosotros. Gracias al Señor que Él obró de esta manera. De lo contrario, nosotros estaríamos absolutamente perdidos, estaríamos sin ninguna solución y sin ningún remedio. Pero Dios siempre, siempre, lo vemos por ejemplo allí en el Edén, cómo Dios crea al hombre y Dios está en medio del hombre, ¿sí? Lo vemos también cuando saca a Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, que permite que se construya un tabernáculo, y cuando Moisés entraba al tabernáculo descendía la gloria de Dios a través de la nube, a través del fuego, y Dios siempre quería compartir con el pueblo, quería estar en medio del pueblo, porque Dios siempre ha querido estar en medio de nosotros, y Él nos creó para que nosotros le amáramos a Él, para que le honráramos, para que le buscáramos y para que estuviéramos siempre en esa intimidad con el Señor. Ahora, Dios aquí nos está preparando para en un futuro, allá en el reino de los cielos, permanecer una eternidad con Él. Eso es lo que Él está haciendo en este proceso. En Romanos, en el capítulo 5, verso 8, también dice la palabra del Señor algo muy precioso, y yo creo que es algo que nosotros debemos de tener presente todos los días. Dice Romanos capítulo 5, el verso 8, de la siguiente manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vemos que Cristo no esperó a morir solamente cuando vio que algunos creyeran en Él. No. Él no estaba esperando diciendo, bueno, yo voy a morir, pero a ver, ¿por cuántos voy a morir? ¿Cuántos se van a arrepentir? No, Él murió en la cruz por amor a toda la humanidad y con el propósito de reconciliar a toda la humanidad con el Señor. Y volvemos a Éxodo en el capítulo 3, el verso 1, que dice así la palabra. Dice, estaba apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Ahora, pudiéramos decir, bueno, Moisés iba pastoreando sus ovejas, quizás iba de una manera desapercibida, o posiblemente dice, bueno, el monte de Dios quizás iba a adorar a Dios, pero seguramente que Moisés no esperaba que a pasar a lo siguiente. Versículo 2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Él nos estaba esperando ella. Esto fue la iniciativa de Dios de acercarse a Moisés y hablarle en aquel lugar, ¿sí? Dios provoca o produce en Moisés la inquietud del por qué la zarza no se quemaba, y entonces él se acerca a aquel lugar. Fue Dios entonces quien tomó la iniciativa. Y vemos en el versículo 12,
Dice, y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y de hecho vemos el cumplimiento de esta palabra. Pero lo más importante aquí en este versículo es, porque yo estaré contigo. Vemos cómo Dios estaba llamando aquí a Abraham a tener una relación continua de amor, una relación estrecha con Dios. Para muchas personas esto es algo difícil y complicado, aún con los mismos hermanos a veces de las congregaciones, ellos creen que es imposible tener una relación tan estrecha y tan cercana con el Señor, donde yo le hablo a Dios y Él me puede responder, o Dios siempre está teniendo esa dirección y esta guía y me está hablando a mí de muchas formas y de muchas maneras. Bien, ahora vámonos para eso en el versículo 24. Recuerde que estamos estudiando cómo estas 7 realidades se cumplen en la vida de Moisés. Éxodo capítulo 24, en el verso 12 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Mire cómo Dios entonces le dice a Moisés que suba al monte y espere allí. Qué cosa tan maravillosa, ¿cierto? Nosotros siempre estar a la espera del Señor. Vemos cómo el Señor obra de una manera especial, buscando la cercanía nuestra hacia Él. Amén. Vámonos para el verso 16 y dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días y al 7º día llamó a Moisés del medio de la nube. Dice que la nube lo cubrió. En otras palabras, Moisés estuvo allí 6 días esperando a que Dios le hablara, pero Dios estaba ahí. La presencia de Dios estaba con Moisés. Verso 18 dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Usted podría decir, uy, no, uno 40 días y 40 noches en un monte sin comer quizás, aguantando frío, esperando a que Dios le hable. Pues bueno, eso es lo que Dios espera de nosotros. Quizás a nosotros no nos toque pasar todas esas cosas difíciles, pero muchas veces pasar tiempo en la presencia de Dios es algo complicado para muchas personas, y más con los afanes en que nosotros nos mantenemos para allí, para acá, muchos quehaceres, mucho trabajo, mucha labor por hacer. Por lo tanto, a veces no sacamos un espacio para estar en intimidad con el Señor, y esto es necesario. Todos los días nosotros acercarnos al Señor, y reiteramos mucho en esto, y reitero mucho en esto, no hacer una oración repetitiva, una oración rutinaria. Yo creo que cada día nosotros tenemos cosas diferentes que expresarle al Señor, y el Señor cada día también tiene muchas formas o muchas cosas que hablarnos, que mostrarnos, y ahora miraremos cómo Dios entonces nos habla a cada uno de nosotros. Dios entonces invita a Moisés a estar con él, y Dios a nosotros también nos invita a estar con él de una manera continua, ¿sí? No de vez en cuando, porque también solemos buscar a Dios o en oración solamente cuando tenemos ciertas necesidades, cuando tenemos ciertas crisis o cuando tenemos ciertos problemas. Solamente buscamos a Dios para que nos solucione los problemas. Realmente la relación que Dios quiere tener con nosotros no es solamente para solucionarnos los problemas, es para que le conozcamos, porque a medida que nosotros nos acercamos a Dios, Él se revela a nosotros y nosotros aprendemos a conocer quién es realmente el Señor. Vámonos para Éxodo capítulo 33, el verso 7.
Éxodo 33, verso 7. Y lo voy a leer hasta el versículo 11, donde dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento, o sea, estaba aparte de la gente, ¿sí? Ahora, dice, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba a Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Vemos también que Josué fue un sucesor, el sucesor de Moisés, y este hombre permanecía en el tabernáculo. Bueno, me están pidiendo que coloque de fondo Levanto mis manos, pero ahora no tengo la capacidad de hacerlo porque no tengo aquí la forma, pero para la próxima te voy a colocar el fondo de Levanto mis manos. Bien. Sigamos con Números capítulo 12, verso 6 al 8, donde dice: cara a cara hablaré con él. Está hablando Dios, y lo voy a leer mejor desde el verso 6. Dice: y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Está hablando al pueblo. A Aarón y a María. Y dice, y le dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Bien, dice que Dios se propone hablar cara a cara con Moisés. Dios estaba dispuesto a revelarse a Moisés tal cual él era. ¿Por qué razón? Porque Moisés había sido fiel. Moisés se había sometido a la voluntad de Dios de una manera muy especial. ¿Qué le parece a usted si Dios le llegase a decir, bueno, coja esa vara, levántela, que yo voy a abrir el mar en dos? Seguramente nosotros lo hubiéramos dudado mucho, lo hubiéramos pensado demasiado, pero Moisés se propuso a obedecer a Dios en todo lo que Dios le pedía que hiciera. Por lo tanto, él pudo tener una experiencia y una relación muy estrecha con el Señor. Vámonos para la tercera realidad. Dios te invita a participar con él en su obra. Ahora, cuando Dios nos manda a cumplir una misión, no es para que la hagamos nosotros solos. ¿Por qué? Porque resulta que cuando Dios me llama a mí a participar en su obra, es porque Dios va a hacer cosas que solamente Él puede hacer, ¿sí? Habían pasado muchos siglos cuando Dios llama a Moisés, porque en la obra de Dios había comenzado desde mucho tiempo atrás, y lo hablamos en un principio. Cuando Dios me llama a mí, Dios ya había hecho una obra mucho tiempo atrás. Y yo les he compartido a mis hermanos en muchas ocasiones cómo en algún momento, cuando yo me convertí al Señor, Dios me permitió llegar a estudiar enfermería, a trabajar en el Hospital San Vicente de Paúl, conocido aquí en Medellín, pero nunca yo me imaginé por qué razón Dios me había permitido eso. Cuando yo me fui a casar y Dios me llamó a servirle, pues me tocó renunciar como enfermera. Más yo pensé que eso había sido algo como, pues yo dije, pero ¿por qué tan rápido? Una profesión también paga en ese tiempo, hoy no pagan como pagaban en ese tiempo, también paga, y solamente disfruté de esto un lapso de tiempo.
Pero cuando yo voy a trabajar a donde Dios me llama, llega un hombre que estaban buscando para matarlo, no lo podían tener en un hospital, requería de una atención de enfermería, si pudiéramos decir así, y tenían que esconderlo. Y lo llevaron al programa de rehabilitación y allí yo le pude prestar el servicio de lo que yo conocía y era lo que él necesitaba. Este hombre, aparentemente cuando llegó a la institución donde yo trabajaba, era un hombre que no había como muchas esperanzas de que él se acercara a Dios, quizás por su condición mental o emocional con la que llegó a aquel lugar. Pero como Dios sabe sorprender, ¿verdad? Dios transformó la vida de este hombre de una manera muy especial y a la vez transformó a su familia, a su esposa, a sus hijos, y hasta el día de hoy Dios ha hecho una obra muy maravillosa en cada una de sus vidas. Yo cada día le doy gracias al Señor cuando pienso en Él y digo, Señor, me permitiste estudiar enfermería por salvar esta alma, solamente por salvarlo a él. Vemos que Dios, y ahí es donde yo veo que Dios traía su proceso de años atrás, ¿sí? De tiempo atrás, me tomó a mí, hizo conmigo como él quería y me estaba preparando para salvar a un hombre en especial, ¿sí? Y lo mismo pasa quizás con tu vida o con la vida de otras personas. Otra cosa que me impactó mucho fue que cuando yo tenía 8 años, a mí me llevaron a un retiro de niños, a una finca pues de una iglesia, pertenecía a una misión. Entonces yo fui allí y yo allí hice mi oración de fe. Por primera vez hice mi oración de fe, mas sin embargo cuando yo salí de allí, pues mis padres no conocían del evangelio. Ellos nos mandaban a la iglesia romana común y corriente, eran sus creencias, nos llevaban allá, pero más sin embargo yo creo que yo podía tener una relación con Dios porque no era tanto un rezo, sino una oración. Y aunque no era muy continua, quizás Dios sabía que en mi corazón había una oración sincera. Pero cuando ya llegué a mi juventud, quizás a la adolescencia, y tuve la oportunidad de ser más independiente, entonces empecé a sentir esa hambre, digo yo, llegó el tiempo de Dios a mi vida. Y pude convertirme al Señor y acercarme a Él y buscarlo y entregarle mi vida por completo y ver que más adelante a mí me tocó ir a ese mismo lugar donde a mí me habían predicado y predicarle a una gran cantidad de niños. Y recuerdo que en alguna ocasión tuve una experiencia muy linda donde me tocó enseñar sobre el Espíritu Santo. Y yo le estaba enseñando sobre el Espíritu Santo a los niños y llevé como una enseñanza objetiva, una paloma. Y al soltar la paloma, yo decía que la paloma posaba sobre aquel que tenía el Espíritu de Dios. La paloma, yo la levanto, da una vuelta por todo el salón y viene y posa en mi hombro. Eso fue un respaldo, un respaldo de Dios, porque los niños se impactaron. Algunos niños pensaron que la paloma estaba entrenada para eso, pero fue allí donde yo vi la mano de Dios obrar. Entonces veo el proceso en mi vida y cómo Dios, ese proceso de mi vida, impacta en la vida de otras personas, impacta en la vida de las personas que me rodean, en mi familia, en la iglesia, en todo lugar a donde nosotros vamos. Dios tiene algo por hacer. Amén. Bueno, vemos entonces que Dios siempre nos está invitando. La cuarta realidad es que Dios habla a través del Espíritu Santo por varios medios. Uno es a través de la Biblia. Dios siempre nos habla a través de la Biblia. Y cuando Dios te hable a través de un versículo bíblico, de un texto bíblico, llévalo a oración. Y Dios, a través de la oración, a través de las circunstancias, a través de la iglesia o de un hermano de la iglesia, Dios te va a confirmar esta palabra. Y es entonces allí donde nosotros podemos actuar con libertad, sabiendo que Dios nos está guiando a hacer ciertas cosas, a hacer lo que Él quiere. Cuando yo conocí del Señor, y me perdonan si estoy utilizando mucha ilustración en esta hora, pero cuando yo conocí al Señor, cuando ya llegué a mi juventud, yo estaba muy enamorada
me iba a casar. Y resulta que Dios llega a mi vida. La primera enseñanza que recibo en escuela dominical para los jóvenes es: no os unáis en yugo desigual. Y Dios entonces me habla a mi vida, yo entiendo por la palabra, luego voy y busco el consejo del que era mi padre espiritual, él me orienta lo mismo, luego empiezo a ver las circunstancias y resulta que la persona con la que yo me iba a casar empieza a hacerme invitaciones que no iban de acuerdo a la palabra. Yo le digo que no, que yo ya no participo de esas actividades, y la respuesta de él fue la siguiente: entonces me va a tocar buscar con quién hacer esas actividades, y aparte de eso, Damaris, me gusta más la Damaris vieja, ¿sí? Y resulta que la palabra me hablaba del viejo hombre y del nuevo hombre, y él dice directamente: me gusta más la Damaris vieja, la nueva no me gusta. Entonces las circunstancias me enseñan a mí de que esto, no solamente la palabra, no solamente mi autoridad espiritual o mi asesor o mi dirigente o mi guía espiritual me estaba guiando a esto, sino que también las circunstancias me estaban mostrando de que esto no era la voluntad de Dios, y tenía yo que tomar una decisión drástica. Y ahí es cuando hablamos entonces de esos ajustes que nosotros tenemos que hacer para que Dios pueda hacer una obra especial en cada una de nuestras vidas. Entonces Dios nos habla a través de la Biblia, a través de la oración, a través de las circunstancias y a través de la iglesia, por medio de su Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Amén. Bueno, Dios entonces se acercó a Moisés. Le habló sobre su voluntad, sobre lo que él quería hacer, le reveló su santidad, porque vemos que cuando Moisés se acerca a la zarza, Dios le dice que se quite el calzado de sus pies, porque el lugar que toca santo es, o el lugar que estaba pisando era santo. Entonces ahí Dios le muestra su santidad. También Dios le muestra su poder, Dios le muestra su misericordia, su compasión por el pueblo que él había elegido siglos atrás para redimirlo y para revelarse a través para revelarse a toda la humanidad a través de este pueblo. Dios le muestra su misericordia, Dios le muestra su nombre, porque le dice: yo soy, te envió, ¿sí? Le da el nombre, le da también la posibilidad de conocer su poder. Cuando le dice que meta su mano en su costado, sale su mano de un color blanco, luego le dice: vuelve a meter tu mano, y sale su mano normal, luego usa la vara que se le convierte como serpiente. Entonces Dios, al revelarse a Moisés, le muestra también su poder. Cuando Dios le habla a Moisés, Moisés supo que era Dios quien le estaba hablando. Moisés le entendió a Dios lo que le estaba pidiendo. Y Moisés también tuvo una respuesta a lo que Dios le estaba pidiendo. La quinta realidad es: la invitación de Dios para trabajar con Él siempre te conduce a una crisis de fe, o una crisis de confianza que requiere fe y acción, ¿sí? Vemos cómo Moisés aquí, en medio del llamado que Dios le hace, él le dice: ¿quién soy yo? Verso 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Vemos aquí que que Moisés no consideraba que él era la persona que podía llevar a cabo este propósito de Dios, que él no tenía las capacidades, que él no tenía las posibilidades. Pero de eso se trata. Cuando Dios nos llama a hacer algo, nosotros no somos capaces de hacerlo por sí solos. Nosotros siempre necesitamos la intervención de Dios. ¿Tú crees que Moisés hubiera podido sacar al pueblo de allí de Egipto sin todas las señales que Dios hizo? Sin las señales de las ranas, de las moscas, de las úlceras, de convertir el agua en sangre, de la muerte de los primogénitos. Si Dios no hubiera obrado allí, Moisés
Moisés no hubiera podido sacar al pueblo de Israel de ese lugar. Si hubieran llegado al mar Rojo y hubieran venido el ejército tras de ellos, si no hubiera obrado Dios en aquel lugar y hubiera abierto el mar, si le hubiera dicho a Moisés qué hacer, atravesar el mar y luego ahogar a todo el ejército de Faraón, Moisés por sí solo no lo hubiera podido hacer. Nosotros, cuando somos llamados por Dios, nunca podemos hacer las cosas sin la intervención divina. Es más, cuando nosotros predicamos el evangelio, necesitamos que Dios intervenga allí, porque dice la palabra del Señor que es el Espíritu de Dios el que convence de pecado, de justicia y de juicio. No somos ni tú ni yo los que convencemos a las personas, es Dios mismo quien las convence. Solamente Dios obra a través de nosotros. Cuando nosotros prestamos nuestra boca para hablarle a las personas, prestamos nuestra boca a Dios, Dios entonces hace lo que es sobrenatural, lo que nosotros no podemos hacer. Por lo tanto, nosotros no podemos ponernos a pelear con la gente para que crean en Dios, porque esa obra solamente la puede hacer Dios. Nosotros no podemos forzar a la gente a hacer lo que no quieren hacer. Y vemos los casos que a veces peleamos con nuestros hijos que se tienen que convertir y tienen que actuar y hacer y vivir como dice el evangelio, cuando ellos ni siquiera han nacido de nuevo. Y es una obra que nosotros tenemos que dejar que la haga el Espíritu de Dios, que sea Dios quien esté obrando en la vida de estas personas. Entonces, cuando Dios me llama, yo entonces comienzo a participar. O sea, tengo que entender que la obra que yo voy a hacer tiene unas dimensiones divinas, unas implicaciones divinas y unas posibilidades divinas. Ninguna de ellas son humanas, no son las estrategias mías, no son mis pensamientos, no son las cosas que yo hago. Muchas veces cuando le servimos a Dios queremos demostrar de lo que somos capaces, y de eso no se trata el servicio a Dios. El servicio a Dios se trata de demostrar lo que Dios puede hacer, no yo, es a Dios a quien nosotros estamos mostrando, ¿sí? Entonces viene la crisis de confianza. A Moisés le llegó este momento de duda, no es posible, yo no tengo la capacidad, yo soy una persona muy sencilla, no puedo hablar, no soy elocuente para hablar, todas estas cosas, pero era necesario esto para que Dios pudiera orar a través de Moisés. Cuando nosotros nos creemos tan capaces de hacer la obra del Señor, cuando nos creemos tan capaces de llegar al corazón del hombre, Dios no puede obrar. Y nuestras estrategias nunca van a dar resultado. Siempre el fin de ellos será nuestra frustración de que no pasó absolutamente nada. Pero cuando vemos cómo Dios obra, decimos, tenemos un motivo para alabar a Dios y darle gracias, porque a pesar de nuestra insignificancia y nuestra incapacidad, Dios nos utiliza o nos da el privilegio de ser esos instrumentos en las manos de Dios. Bien dice la palabra que a lo vil, a lo menospreciado de este mundo, escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los sabios, aquellos que creen que pueden solucionar todos los problemas a su manera, bajo sus condiciones, bajo sus estrategias. Dios los avergüenza con aquel que es sencillo, con aquel que quizás es incapaz humanamente, pero que se dispone en las manos de Dios, y Dios puede obrar y hacer grandes cosas a través de él. Así, mi amado hermano, que Dios obra, y nosotros, al obedecerle al Señor, entramos siempre en un momento de crisis de fe. Pero en ese momento de crisis de fe, entonces es donde tenemos la oportunidad de demostrar qué es lo que nosotros creemos de Dios. Dice en Hebreos, en el capítulo 6, verso 11, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y vemos por la palabra ahí mismo en Hebreos 11 cómo estos hombres de fe, quizás muchos no lograron ver lo que Dios le prometió, pero aún así vivieron bajo esas promesas que Dios les había dado. Bien, ahora nosotros entonces tenemos que hacer
algunos ajustes. La realidad número 6 dice: tienes que hacer grandes ajustes en tu vida para unirte a Dios en lo que Él está haciendo. Y pongo, por ejemplo, mi experiencia, que si cuando Dios llegó al Señor, cuando yo llego a Dios y llego a cabo ese matrimonio en el cual estaba en ese momento planeando, y llevo a cabo eso que era mi deseo, de casarme con esa persona de la cual yo estaba enamorada, y si no hago mis ajustes, entonces yo me hubiera perdido la oportunidad de conocer a Dios como lo conozco hoy. Tenía mucho temor. Donde yo vivía era una esquina, llegaban mis amigos, habíamos aproximadamente un grupo entre 16, 20 muchachos y muchachas que nos reuníamos allí en la esquina de mi casa. Todos iban llegando después de las 6 de la tarde y ahí nos sentábamos a conversar, a molestar y a hacer nuestras fechorías como jóvenes. Pero cuando yo me acerqué al Señor, yo dije: es necesario que yo empiece a ajustar mi vida a los planes y a los propósitos de Dios. Entonces empecé a separarme de mis amigos. Yo no hubiera podido lograr conocer al Señor si yo no hubiera dejado esas cosas que me lo impedían. Entonces, uno, mis amigos; dos, esta relación que no iba de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando yo tomo la decisión de dejar esa relación que no era la voluntad de Dios, entonces Dios envía a la persona quien yo necesitaba o que Él iba a usar para poder cumplir esos propósitos que Dios tenía en muchos lugares a través de mi esposo y a través de mi vida, ¿sí? Entonces, cuando yo me dispongo en las manos de Dios y hago los ajustes, vemos que Moisés inmediatamente comenzó a hacer ajustes. ¿Qué hizo Moisés? Sale de aquella tierra donde él vivía, del desierto, y se dirige a Egipto, donde sería el lugar donde Dios empezaría a cumplir sus propósitos a través de Moisés, ¿cierto? Entonces empezamos a abandonar. ¿Qué tenemos que dejar? Quizás algunas relaciones, algunos compromisos, algunas creencias, algunas acciones, ¿cierto? Porque mencionaba en alguna otra enseñanza que muchas veces nosotros creemos que Dios ha de actuar como yo creo, pero realmente Dios es el único que sabe cómo actuar. Entonces yo tengo que ajustarme a lo que Dios quiere hacer. Yo no le puedo decir: Señor, pero es que a mí me parece que es mejor hacer esto o aquello. No, yo debo de ajustarme a lo que Dios quiere hacer y abandonar mi voluntad, mi deseo, mis propósitos y mis planes. Y la última realidad que tenemos es llegar a conocer a Dios por experiencia, cuando lo obedecemos y Él realiza su obra a través de ti. Y así es, mi amado hermano. Dios, cuando nosotros damos un paso de obediencia, entonces podemos conocer quién es Dios. Podemos saber quién es Dios, ¿sí? Yo me di cuenta, y lo dije también en otra lección, claro que tenía que ver con este mismo tema, quién era Dios, cómo Dios podía controlar mis sentimientos y mis emociones cuando yo tomé una decisión. Uno piensa que si no vive con una persona o que si no se cumple el deseo con la persona que uno quiere, entonces nunca va a ser feliz, que es un imposible. Pero eso es falso, porque nosotros con la única persona con la cual no podemos vivir es con Dios. De resto, todas las personas, si se ausentan en algún momento de nuestra vida, tendremos quizás un momento de tristeza, pero tarde que temprano eso pasará, ¿sí? Eso pasa. Pero cuando es Dios el que nos falta, ya las cosas son de otra manera. Entonces, es muy importante que nosotros obedezcamos, demos el paso de obediencia para poder ver la gloria de Dios. Si Moisés no hubiera dado ese paso de obediencia, Moisés no hubiera visto a ese Dios todopoderoso, a ese Dios capaz de sacar agua de la peña, no hubiera conocido a ese Dios capaz de proveer alimento, proveer maná del cielo, que yo creo que eso fue una experiencia maravillosa allí en el desierto, saber que cada mañana que se levantaban podían ver cómo Dios les suplía el alimento y le daba la ración a cada uno.
no hubieran conocido a ese Dios maravilloso, cómo los defendía de los pueblos paganos, cómo Dios peleaba las guerras por ellos, cómo Dios defendía. Hermano, si nosotros, y hermana, si nosotros no aprendemos a obedecer a Dios, nunca conoceremos su poder, nunca conoceremos las cosas maravillosas que Él puede hacer. Yo le doy gracias al Señor por la vida que me ha permitido vivir. Aunque muchos se opusieron, aunque muchos veían eso anormal, aunque muchos veían eso trágico, pero dejarse guiar de la mano de Dios, someternos a la voluntad de Dios, es algo maravilloso y es algo que nosotros no podemos cambiar por nada. Yo no me imagino hoy tener una vida frustrada por haber dejado de hacer lo que Dios me pidió. Sería muy triste, pero hoy me gozo. Yo digo, si yo muriera hoy, yo moriría feliz, porque hice lo que Dios me mandó a hacer, porque estuve dentro de los planes de Dios, porque me dejé guiar, orientar y llevar por donde Dios me quiso llevar. En unos lugares donde Dios me tuve momentos de mucha crisis, de mucho dolor, pero de ahí aprendí y ahí conocí a un Dios poderoso. En crisis donde al mundo le parecía, a las personas le parecía algo irracional, pero Dios, que es tan maravilloso y tan precioso, a través de esas cosas aparentemente irracionales, fue donde yo vi a un Dios poderoso, a un Dios grande, a un Dios que me ama realmente, porque es ahí también donde podemos experimentar ese amor de Dios hacia nosotros, como Dios cuida de nosotros. Y ustedes saben de mi experiencia al vivir en medio de drogaditos, cómo Dios me guardó, cómo ir al cartucho, ir a lugares de tolerancia fuertes, pesados, y Dios me guardó, pero porque Dios me había enviado, Dios cuidó de mi vida. Pero si yo hubiera ido fuera de la voluntad de Dios, quizás mi caso hubiera sido otro. Si Moisés hubiera ido a Egipto, no guiado por Dios, sino guiado por sus emociones, seguramente el mismo día que se hubiera presentado ante Faraón, se hubiera muerto por la deuda que tenía. Él había matado a un egipcio y todavía la debía, pero como él iba de la mano de Dios, Dios preservó su vida para cumplir el propósito que Él tenía con él. Así que, mi amado hermano, mi invitación en esta noche es que nos acerquemos al Señor, que mantengamos presente estas 7 realidades que vamos a estar estudiando en todo este proceso, en todos estos días siguientes continuos. Vamos a ver realidad por realidad de una manera muy profunda. Hoy simplemente fue el resumen de cada una de ellas, pero que necesitamos profundizar en ellas para que aprendamos a vivir bajo la voluntad de Dios. Recuerda que Dios es el único que sabe qué nos conviene a nosotros. Dios es el único que conoce nuestro presente y nuestro futuro. Y ojalá Dios pueda cumplir eso que Él tiene con nosotros a cabalidad. No esperemos en la voluntad permisiva de Dios. Esperemos en la voluntad perfecta de Dios en cada una de nuestras vidas. Y hagamos los ajustes necesarios para que Dios pueda obrar de una manera especial y nosotros podamos conocerlo tal cual es Él, cara a cara como le conoció Moisés, porque fue tanta la intimidad que él tuvo con Dios cada día, cada momento, que pudo conocer realmente a Dios como era. Así que, mi amado hermano, vamos a hacer una corta oración y vamos a pedirle al Señor ahí donde tú estás, si en tu corazón hay un gran deseo de hacer la voluntad de Dios, exprésalo a Dios en esta hora y dile: Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por este estudio de este libro tan maravilloso, mi experiencia con Dios. Permite, Señor, que tu voluntad se lleve a cabalidad en mi vida, en la vida de mis hermanos, de cada uno de los oyentes, Señor, de cada uno de los estudiantes de este tema, Padre. Sé tú obrando, que esta palabra llegue a nuestro corazón, que esté impregnada nuestra vida de ella, Señor, y podamos llevar a cabalidad cada una de las cosas que tú quieres hacer con nuestra vida. Nos ponemos en tus manos. Ayúdanos a ser fuertes, a ser valientes y a luchar cada día por estar en tus caminos, en tu voluntad, en tu perfecta voluntad, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén
Y amén. Bien, también quiero saludar para despedirnos ya a la vida de Javier y de Gladys allí en Estados Unidos, de Lucia, de Edith Cortés, un beso, de Angélica y Lina Hernández. Dios me les bendiga, un abrazo para cada uno de ustedes y los espero el próximo martes a las 7 de la noche, donde continuaremos con este estudio de mi experiencia con Dios. El Señor les bendiga.